Rolando Justiniano, consultor y orador internacional, creador del Congreso Liderazgo Transformador, fundador y presidente de la Universidad Iberoamericana de Liderazgo, asesor de presidentes, congresistas, ministros de Estado, gerentes y directivos empresariales en varios países de Latinoamérica. Con ustedes, Rolando Justiniano. Gracias, hermano. Gracias. Esta tarde quiero descargar mucha información sobre ustedes para que mañana también tenga un taller. Sé que hay muchos talleres. Siempre ha sido Coicón así, ¿verdad? Hay que competir con todos los talleres. Y básicamente, en los últimos años ha habido un mover del Espíritu de Dios para América Latina y de una manera totalmente sobrenatural. Los pastores y líderes de las organizaciones y de la iglesia hemos estado recibiendo la misma inspiración del Espíritu Santo sobre el hecho de que el evangelismo que hemos estado haciendo los últimos 30 años, 40 años, ya no alcanza. Que necesitamos volver otra vez a la narrativa bíblica y revisar qué cosa tenemos que hacer para estos últimos tiempos, de tal manera que no solamente nosotros que vinimos a Cristo, yo vine a Cristo a finales de los 60, cuando en América Latina los índices de creyentes eran muy bajos. Yo soy de origen boliviano y en mi propio país podíamos contar a finales de los 60 unos 12 mil creyentes. Se hablaba de un índice a nivel continental del 3% de creyentes. En los años siguientes han habido movimientos del Espíritu, avivamientos que han traído multitudes. Yo fui no solo testigo, sino también actor en un movimiento en mi propio país que trajo el primer contingente de nuevos creyentes, 30,000 nuevos creyentes en un periodo de 3 años. Sin campañas evangelísticas, sin esfuerzos evangelísticos, y así estamos en esta situación. Hoy nos vemos con ciertas necesidades. Cuando yo crecía en el Evangelio, una de las cosas que Dios no me sacó del corazón y del alma, sino que me llevó a reorientarme en mi carga social. Yo a los 8 años empecé a tener una carga social por injusticia que yo veía a mi alrededor. Muchas veces injusticia que se realizaba desde mi propia familia. Y muy joven me enrolé en el movimiento marxista-leninista, negando la existencia de Dios. El Che Guevara hizo su intento de reclutarme para su guerrilla, fue fundador de partidos políticos y a los 19 años, justamente cuando estaba en el máximo de mi frustración por la muerte del Che Guevara, yo hice un experimento espiritual con Dios. Le dije: Dios, yo no creo que tú existes, pero si existes, vení a mi vida. Tenés 15 días para cambiarme. Qué tonto yo. Pensaba que Dios iba a atender así mis desafíos. No esperó 15 días. En ese instante yo sabía que Él era más real que yo mismo. Y allí empezó, en esa misma noche o madrugada, empezó mi ministerio. Como gotas de agua que caen sobre las universidades. Yo estaba estudiando economía. Empezaron a venir algunos a la conversión en Dios, teniendo la misma experiencia en su vida, y luego nos contábamos por miles.
ya no solamente en la universidad, sino también en la comunidad. Hablar de en qué estamos ahora a nivel no solamente de América Latina, sino del mundo. Hoy en día estamos hablando de transformación. Esa es la palabra con la cual Dios nos ha unido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a pastores, a líderes. ¿Quién no tiene dentro de su corazón, movido por el Espíritu Santo, el deseo de ver, cuando menos, por lo que está al alcance de nuestra vista, transformado? Mi esposa y yo vivimos en Miami ya por 38 años y vivimos en un barrio muy tranquilo, en un barrio donde hasta hace 10 días no acostumbrábamos a echar llave a la puerta principal ni dejar los automóviles también con llave. Pero hace 10 días en mi barrio ya la policía reportó no solamente robos, sino también violaciones a damas que están solas por la calle. Y entonces, obviamente, uno quiere cambiar esa situación y donde quiera que voy ahora, no solo en el continente, vengo de África, donde hay un gran movimiento de Dios hablando de cambio. Los mismos presidentes de África, allá donde es un continente también bendecido por Dios, donde muchos líderes prominentes están viniendo a Cristo. Estuve reunido con más de 1.500 de ellos que estaban hablando de transformación y empezando a hablar de algo que todos lo conocemos, pero que necesariamente ahora el Espíritu Santo está refrescando en nuestra mente. Y voy a pedir el primer slide ahí. Lo que yo quiero hacer en esta tarde es enfocarme, en primer lugar, en un fresco aprendizaje. Las Sagradas Escrituras, yo creo que algunos de ustedes la han leído varias veces. Yo, en 45 años que llevo de creyente, he sido un tanto flojo, solo he leído 30 veces la Biblia, porque al principio me costaba adquirir el hábito de leer la Biblia anualmente. Pero entonces esta tarde yo quiero que entremos un poquito hacia una fresca actitud hacia el aprendizaje, pero también que empecemos a ver un nuevo enfoque acerca del evangelismo. Y en tercer lugar, que tengamos un enfoque fresco de lo que es el reino de Dios, la iglesia y el papel de la iglesia frente a la sociedad, a una sociedad que nos demanda a los cristianos una intervención mucho más activa que dar un testimonio verbal. El siguiente nos habla de que, en primer lugar, tenemos que ir otra vez hacia la narrativa histórica que está en las Sagradas Escrituras, como el canon que la Iglesia acepta. Y en las Sagradas Escrituras se nos va haciendo una narrativa claramente de 4 capítulos de la historia de Dios, que nosotros tenemos que aprender a interpretarla y a vivirla de una manera poderosa bajo el control y la plenitud del Espíritu Santo. Y el primer capítulo tiene que ver con la creación. En la creación, en Génesis 1, 2, encontramos lo que yo llamo la primer comisión. La primer comisión, el primer mandato. Y cuando hablo de la primer comisión, yo participo de un movimiento mundial como el que es Campus Crusade for Christ, ya 55 años, ya 60 años, evangelizando el mundo con diferentes estrategias, metodologías, esfuerzos, y obviamente enfatizando la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio. Pero
en Génesis, en los últimos años me ha sido muy difícil no detenerme para ver que en la primera comisión, en la creación, que viene a ser para nosotros el parámetro de cómo Dios quiere que sea nuestro mundo y cómo Dios quiere que sea el universo. Hay una expresión que usa Génesis diciendo que después de que Dios creó todo, vio que todo era bueno. Y cada vez que nos encontremos ante desafíos sociales en nuestra comunidad, yo creo que debemos volver a Génesis y recordar, en lugar de criticar y condenar eso, regresar a Génesis y decir, y Dios, su plan era que todo fuera bueno. Y que nosotros no sufriéramos, ¿verdad?, de estas inseguridades y de todo lo que se sufre hoy en la sociedad. El segundo elemento de la narrativa o segundo capítulo que debiera constituir el Evangelio, y voy a regresar al primero, yo creo que hoy en día lo he probado y lo pruebo con líderes que están en posiciones de poder a nivel de gobierno, a nivel de empresas, contándoles la narrativa evangélica o el Evangelio, primero empezando por la creación. Nunca he visto gente tan animada con Dios. Cuando uno les cuenta como el primer capítulo del plan de Dios, la creación. Porque ellos se ven ahí, y mañana voy a hablar de eso. Porque Dios, en ese capítulo de la creación, instituyó algo que los cristianos a veces hemos malentendido, el trabajo. Hay muchos cristianos que piensan que el trabajo es un castigo de Dios. Y entonces, obviamente, empresarios y hombres y mujeres que están en el mercado se sienten integrados en el plan de Dios, porque ellos lo que hacen precisamente es trabajar para otros para bendecirlos, con productos de primera necesidad que se pueda tener. El segundo elemento, entonces, la segunda narrativa es que Génesis 3, el pecado entró a este mundo, el pecado vino a la humanidad, el pecado viene con cada uno de nosotros somos la manera en cómo el pecado se va manifestando. En otras palabras, no solamente el mundo, o sea, la creación, entró en corrupción, sino también nosotros llevamos la corrupción en nuestro corazón. Cada vez que veo o escucho de corrupción en el mundo político, especialmente donde más se menciona, digo yo, ¿verdad? Eso pasa también en mi corazón. Y si no lo practico, es porque tengo a Cristo en mi vida. Y porque vivo cada momento lleno y controlado por su Espíritu. Pero en realidad todos tenemos una naturaleza corrupta dentro de nosotros. Y eso nos lleva, fíjense, del primer capítulo de la narrativa bíblica de la creación, así debe ser el mundo, así debe ser el universo, nos lleva a ver la caída y decir, el mundo no puede ser diferente mientras exista el pecado. Existe el pecado. Y lo vemos diariamente, de todas formas. Y créanme que para la gente con la que yo comunico de Dios, entonces sí les es más fácil entender lo que es el pecado. No como un fenómeno religioso, sino como un aspecto espiritual que afecta a todos. Y no como un elemento de confrontación religiosa, sino como un elemento de sanidad integral para nuestra vida, no solamente espiritual, sino integral, ¿no? El tercer capítulo de la narrativa de Dios, cuando estamos leyendo la Biblia, nos encontramos con la cruz.
nos encontramos con Jesús, muriendo en la cruz por nuestros pecados y diciendo consumado es. Para mí el mensaje de consumado es Jesús diciendo, el primer capítulo de la creación todavía puede ser. Ya no lo vean como una historia de que, lo que nos perdimos, sino Jesús vino a morir por nuestros pecados, por los pecados de toda la raza humana, y que es apropiado en la medida que nosotros nos apropiamos de Jesucristo. No solamente de su perdón, sino nos apropiamos de Jesucristo. He analizado bien, muchas veces, la oración rebelde que yo hice. Dios, si tú existes, ven al laboratorio de mi vida, cámbiame. Y puedo saber por qué funcionó inmediatamente, porque de eso se trata. Nosotros no podemos vivir la vida que Dios nos pide vivir por nuestras propias fuerzas, y ustedes lo saben, y lo sienten minuto a minuto, y segundo a segundo. En realidad, como decía el apóstol Pablo, es Cristo viviendo en nosotros. Es esa la solución. Entonces, cada vez que usted ahora se enfrente ante desafíos sociales en su comunidad, aquí mismo en esta gran Bogotá, usted piense en que Jesús vino justamente a decirnos el primer mandamiento, el deseo de Dios Padre, de que vivir en un mundo perfecto, un mundo bendecido por Él, puede ser realidad en Jesucristo. Ahora no, pero va a ser realidad porque Jesucristo inició hace 2000 años este proceso de traer nuevamente el reino de Dios, o de traer, de lo cual Él predicó constantemente en sus 3 años y medio de ministerio, y el reino de Dios, que consiste justamente en que los planes de Dios se realicen. Y en el cuarto capítulo de la narrativa encontramos, a ver si vemos, la restauración. ¿No? Es Apocalipsis. Es el libro que por lo menos yo de joven como cristiano, me refiero joven en la fe, me asustaba cuando leía Apocalipsis y terminaba diciendo, como muchos de ustedes, no lo entiendo. Hay tantas figuras difíciles, ¿verdad?, que no lo entiendo. Pero Apocalipsis, en realidad, Dios nos está mostrando que su deseo inicial de establecimiento de su reino aquí en la tierra se hace realidad, se consuma al final. Y que es Él, es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios quien va a realizar esa consumación. La gran pregunta que hay, obviamente, en los 4 capítulos es, obviamente, con la creación en este momento ya está muy pasado, corrupción está, redención, hoy más que nunca se está predicando la redención en Cristo, en todo lugar, más que nunca. Hace algunos años, varias organizaciones, en una de las reuniones mundiales de la iglesia, estaban reunidos en una reunión tradicional y alguien dijo, ¿por qué no nos unimos hoy todas las organizaciones misioneras y determinamos en el poder de Dios a lanzarnos a llevar el Evangelio a todo grupo no alcanzado? Y eso fue aproximadamente hace 20 años. Y hoy en día podemos ver que ha habido un gran aprendizaje. La primera cosa era que se pensaba que para alcanzar a todo grupo había que tener la Biblia en el idioma. Pero en el proceso de ya estar haciéndolo, se pensó y dijimos, ¿para qué
tener la Biblia si no saben leer y escribir. Y entonces salió una nueva metodología, que es la que yo estoy usando en este momento, ¿verdad? La metodología de la evangelización oral. La misma metodología que usó Jesús de contar historias, parábolas. Y que aún cuando usted está sentado con el más ilustre de los seres humanos, usted le cuenta historias y él se va a extasiar o ella se va a extasiar escuchando estas historias. Bien, entonces ahí tenemos ya por el momento esta narrativa de 4 capítulos, con los cuales realmente yo les animo a que ustedes empiecen a ver, y así debiéramos ver siempre a la sociedad, a nuestros vecindarios. Los debiéramos ver no con los lentes de nosotros que somos acusadores, que somos crueles con nuestro juicio, sino con los lentes de Dios. En sus 4 capítulos de la narrativa, Dios nos creó buenos. La intención de Dios es que nosotros fuéramos buenos. Él creó una humanidad buena, pero el pecado entró y es una realidad. Y el pecado se manifiesta en infinitas maneras hoy día. Y eso es lo que nos molesta. Pero los lentes de Dios también nos dice, Jesucristo vino a rescatarnos. No solamente a rescatarnos a nosotros, sino Colosenses, el libro de Colosenses dice, a rescatar todas las cosas. A redimir todas las cosas. Y pregunto, cuando usted ve a un no creyente, lo ve con esos lentes de decir, ¿he ahí un potencial hijo de Dios? O solamente dice, ahí está un incrédulo que se está yendo al infierno. ¿Se dan cuenta? La actitud de un cristiano cambia rotundamente. Por eso les dije que esta tarde debemos estar dispuestos a una nueva forma de evangelismo. Porque la forma de evangelismo que hemos tenido tal vez ha hecho más bien que el mal se levante y que agresivamente trate, solo un puñado de gentes, solo un puñado de personas, trate de adueñarse del mundo y de regir hasta leyes en nuestros países. Vemos lo siguiente, más adelante, el debería ser, entonces tiene que ver con la creación, así debería ser. La pregunta es, ¿tiene usted claro cómo debería ser? ¿Cómo debería ser Bogotá? No importa que haya 9, 10 millones de habitantes. A veces decimos, es que porque hay mucha gente, entonces el pecado se ve y los males sociales se ven mucho más. La segunda, la corrupción, es una realidad, hermanos, es una realidad la corrupción. Solo tenemos que ver a nosotros mismos. En tercero, a través de la redención podemos tener la esperanza del puede ser. Es decir, podemos regresar al diseño de Dios, al diseño histórico de Dios, y en cuarto lugar, será, así será el cielo. Ese cielo que lo esperamos. A veces con un sentido de que ya, puede ser hoy, en el siguiente segundo, en el siguiente minuto, esta noche, mañana. Pero seguimos adelante. Vamos a ver algo más. La narrativa entonces de las Escrituras nos dice, ahí en Génesis 1:31, para los que están tomando nota, ¿no?, que la creación es buena. Vamos a ir rápido porque solo ya lo vimos esto, vamos a ver, ¿no? El pecado entró al mundo. Toda la creación de Dios es muy buena, dijo en la narrativa de la creación. En el pecado, ¿qué dice?
el Señor Dios expulsó al ser humano del jardín de Edén y para que trabajara. Es la parte que a veces nos confunde con respecto al trabajo. Seguimos adelante. Todas las cosas están siendo reconciliadas según la narrativa bíblica en Jesucristo. Colosenses 1:10 al 17. Nos dice que debemos vivir de una manera digna, que dando fruto de toda buena obra. Nos dice que debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios, que es Él es el anterior a todas las cosas y que por medio de Él forman un todo coherente, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Hay dos pasajes que quiero dejarles en esta tarde, no tenemos el tiempo. Isaías 65 es el mejor cuadro que podemos tener en la narrativa bíblica acerca del cielo. Y luego, en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29, usted va a ver allí una guía que Dios nos da de cómo debemos vivir nosotros aquí en el exilio. Todos los que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, los que somos de Dios, vivimos en el exilio. La manera en cómo nos referimos a esto es, ¿verdad?, el mundo y la iglesia. El mundo y la iglesia. Y claro que no está claro eso de cómo vivir en el mundo. Por el momento, la palabra sí está clara y no era claro en Jeremías para el pueblo judío cuando Dios los mandó cautivos por 70 años a Babilonia. Y cuando Dios los mandó, ellos no sabían cómo iban a vivir y Dios les dijo, construyan casas, vivan, coman, trabajen, que sus hijas se casen, sus hijos también. O sea, hagan una vida normal en el cautiverio, en medio de Babilonia. Y es exactamente lo que Jesús repite en el Nuevo Testamento diciéndonos, ustedes son la luz y la sal del mundo. ¿Se dan cuenta? Vivan normal. Claro, manifestando el poder de Dios, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y de aquí entonces surge la pregunta, ¿verdad? Y ahora entonces, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? Seguimos con el siguiente slide. Yo quiero mencionar... Siguiente, gracias. Mencionar algunos aspectos de que los cristianos debemos tomar en cuenta si queremos vivir en este exilio y cómo este exilio debe ser bendecido por nuestra presencia aquí. Nosotros tenemos una manera de ver la vida, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento lo medimos por lo que las personas hacen, ¿no es cierto? Y normalmente juzgamos por el comportamiento, ¿no? Por lo que las personas hacen. Pero también buscamos valores en las personas, ¿no? Bajo qué valores y principios rigen su vida, y normalmente esto nos pone en esa distinción de lo que es bueno y malo, ¿no? Y juzgamos a las personas por qué es bueno y qué es malo en ellos, ¿no? Y luego por nuestras creencias también, ¿no? En nuestras creencias, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es lo verdadero?
Aún en los tiempos de Jesús había esta pregunta, ¿no? La cual justamente llevó a él a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Siguiente slide. A eso le llamamos cosmovisión, ¿no? Cosmovisión en ese círculo es el centro, es lo que es real. No es lo que a cada quien se le ocurre, sino cosmovisión es lo que es real. ¿Y qué es lo que es real? Cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios ve al mundo. ¿Y dónde está eso? En las Escrituras. Nosotros no debemos ver a las personas ni las cosas solamente con nuestra buena intención. Debemos verlo de la manera en cómo Dios lo ve, con los lentes de Dios y de su narrativa escritural. Ahora sí, seguimos adelante. Como de manera práctica, hemos visto los principios de una transformación. Los principios de una transformación es sencillamente regirnos por aquello que Dios ya nos ha dejado como una herencia sagrada a través de las Sagradas Escrituras. Pero ahora vienen los principios que necesitamos vivir hoy, en pleno siglo XXI, para poder lograr un impacto del reino de Dios en una sociedad que, es cierto, está muy corrupta. Está manifestando corrupción por todos lados y de todas formas. Número 1, el llamado vocacional. El llamado vocacional. Yo creo que en las iglesias cristianas de América Latina, los pastores y los maestros y los profetas deben estar enseñando cada vez más acerca del llamado vocacional y sacarnos de esa confusión de que nuestra profesión que estudiamos en la universidad o lo que nosotros hacemos no necesariamente es nuestro llamado vocacional. Nuestro llamado vocacional, según las Escrituras, es la razón por la cual Dios nos trajo a este mundo. Nuestro trabajo nada más es un medio para que nosotros podamos subsistir y tener, no solo para nosotros, sino también para la familia, y en la enseñanza de los evangelios, tener inclusive para dar al necesitado. Ese es el trabajo, pero en realidad nuestro llamado vocacional, todos nosotros venimos a servirlo a Él aquí. Nuestro llamado vocacional tiene que ver solamente con Él. Imagínense el día en que esos, 120, 130 millones de creyentes aquí en América Latina, que se dice que estamos, entendamos que nuestro llamado vocacional lo tenemos que practicar donde quiera que nosotros estamos. Y que vamos a estar sirviendo a Dios donde quiera que nosotros estamos. Siguiente slide. La transformación puede ocurrir, no solo en nuestros países, sino en nuestras ciudades. Yo creo particularmente de que la transformación debe nacer como iniciativa desde la iglesia hacia las ciudades, pero también va a alcanzar a nuestras naciones. Yo lo vi en mi país, Bolivia, cuando de un puñado de cristianos llegamos a ver los cambios más grandes de gente que pensamos que jamás podrían llegar a Cristo, mi propia familia, mi padre, mi madre. Hoy cuando veo a mis familiares, fíjense, de toda mi familia, 200 y tantos familiares están siguiendo a Cristo. Algo que ellos pensaron cuando yo me convertí, ellos pensaban que yo me había convertido en un guerrillero real, en un político más radical, etcétera, etcétera, porque no podían entender mi relación con Dios y mi relación con Jesucristo. Y no podían entender
que yo vivía lleno y controlado por el Espíritu Santo, por propia voluntad mía. Vemos otra vez para ver que también en la historia, y les invito a ir a San Google, uno de los nuevos santos que tiene la sociedad, ¿verdad? Para ver una película sobre este hombre que Dios usó, de apellido Wilberforce. Si apuntan ustedes el apellido, ahí les va a salir. Alguien se dio el trabajo de poner la película y se puede ver gratuitamente. Wilberforce, él se rodeó de un grupo de hombres y mujeres y abrigó un sueño de Dios. Tal vez si podemos ir atrás, creo que ahí. No, está bien, adelante, ahí está. Wilberforce se rodeó y da la apariencia de que Wilberforce mezcló la política con Dios. Y hoy tal vez a veces nos escandalizamos, ¿no? Cuando vemos cristianos que ven por llamado vocacional, y quiero clarificar, yo sé, han habido muchos intentos de hombres y mujeres que han querido incursionar en la política, pero no ha sido por llamado vocacional. Pero yo creo que en la iglesia hoy en día se debe enseñar y se debe ayudar a muchos jóvenes y también, ¿por qué no?, adultos que han vivido reprimidos ahí con su llamado vocacional para unirse. Unir a Dios con nuestra carrera profesional. Aquí en Bogotá, conozco a un médico cristiano muy activo en su iglesia local, que es presidente de los médicos cirujanos estéticos. Y él es el presidente de este movimiento inspirado de fe, Niños con Sonrisa, creo que es, ¿no? Que salen cada año literalmente miles de médicos en el nombre de Jesús a hacer cirugías de labios leporinos o de otros defectos, ¿verdad? Miren ustedes, les dije que nos preparáramos en este taller a ver nuevas formas de predicar el Evangelio. Y esta es una nueva forma, una fresca forma, donde un médico está usando su carrera profesional con su llamado vocacional, que es servir a Dios, y está bendiciendo la vida de decenas de niños. Wilberforce, entonces, en resumen, entre las cosas más sobresalientes, él logró desde el centro político en Inglaterra abolir la esclavitud. Siglos y siglos de la humanidad en pecado, nadie había podido hacer esto. Y aquí, en el 1800, un hombre que fue obediente a Dios, que escuchó a Dios, y lo van a ver en la película, y que a su vez también, ¿saben una cosa? Yo he notado que como un patrón, cuando Dios llama a alguien y le ordena hacer algo, también lo hace con otros. Y nunca esa persona se va a sentir sola. Simplemente Dios mismo nos une y nos hace cumplir con el mandato que Él nos ha dado. Porque el apóstol Pablo nos da el título de colaboradores de Dios. La manera en que Dios trabaja aquí en la tierra es a través de nosotros. Él podría mandar ángeles y arcángeles, pero Él decidió trabajar a través de nosotros. Vamos con la lámina adelante. Fíjense el grupo que acompañó a Wilberforce. Hannah More, escritora y filántropa. Quiero decirles
que en los últimos años, en mi peregrinar por los países de América Latina, he visto a muchos hombres y muchas mujeres que en principio todavía no tienen a Dios, como decimos nosotros, no es cristiano, pero que se sienten atraídos por el mensaje y la narrativa de Dios, y entonces ellos, aún todavía sin ser creyentes, están dedicando muchos recursos económicos a muchas causas. Recientemente, hace 3 meses, me encontré con un hombre, él es de origen libanés, con esto de cómo el mundo árabe está volviéndose tan violento en su espíritu, con su espíritu religioso. Pensé que probablemente estaba hablando con alguien así, pero cambié mi perspectiva, lo vi como a un hombre candidato para el reino, y eso obviamente hizo que él me dijera: Rolando, yo quiero hacer una inversión en la universidad que Dios te ha dado. Y cuando me dio la cifra, yo no lo podía creer, ¿verdad? No quiero que me malentiendan, no lo podía creer de él. De Dios sí puedo creer. Yo estimo que en los últimos 30 años que he estado dirigiendo diversos programas de evangelización a todo el continente con Película Jesús, hubieron épocas que tuvimos 3,000 equipos de proyección de la Película Jesús. Caminamos todas las áreas rurales del continente. Con COICON hicimos Plan 1000 días, donde en un periodo de 3 años antes de que llegara el 2000, llegamos a casi 500 ciudades evangelizando. Con otro Wilberforce también, que crearon un sistema de unas campañas donde distribuían un libro que en su narrativa iba explicando el Evangelio. Se llamó la campaña Poder para Vivir, que se hizo en 10 naciones. La sumatoria, un día le pregunté a mi administrador, le dije: ¿cuánto se ha invertido en la evangelización de América Latina solo por nuestra organización en los últimos 30 años? Como son las computadoras, solo apretó un botón y me dijo: $470 millones. Algunos de ustedes ojalá no piensen como Judas y digan: esos $470 millones se los pudo haber dado a los pobres. Sí, se los dimos a los pobres de espíritu. Y quiero decirles que no hay en la sumatoria, porque eso fue dinero constante y sonante, no hay en la sumatoria lo que nos dieron los dueños de los canales de televisión, que nunca nos cobraron, porque les dijimos que era Dios el que les mandó que les manden ellos a la factura a Dios. ¿Sí? Le dijimos: no, mándale la factura a Dios. Y dice: no, yo con él no me meto. Y si tú no puedes pagarme, también, caso perdido. Ya yo también ayudé a la causa evangélica. Está bien. Vean ustedes ahí la lista, ¿no? Thomas Clarkson, un activista. Joshua Wedgwood, artista y empresario. Oulad Equiano, esclavo era, y se volvió en un mercante ya libre. Henry, a propósito de esto de esclavo, ahora que estuve en África me llevaron a un centro donde los esclavos esperaban que viniera el barco a llevarlo. Y los hermanos africanos no me reclamaron, pero me hicieron notar de que aproximadamente se calcula que 20 millones de esos esclavos vinieron para acá, a las Américas. Y les dije: bueno, no se sientan tan mal. La piel que usamos en América Latina es una mezclita.
Y gran parte de la cultura que nosotros tenemos también es cultura africana, porque África del Norte subyugó a España del Sur por 400 años, 4 siglos. Y eso nos hace ser como somos. Tenemos una cultura no pura española, española africana. ¿Okay? Henry Thurston, economista y banquero, Charles Grant, presidente de East India, y un pastor, el pastor Thomas Jainsworth. Ese era el equipo que ayudó en todo el proceso. 30 años luchando, cabildeando, y justo cuando se abolió la esclavitud, el hombre que ya estaba enfermo desde antes, aún de empezar esa carrera, falleció, se fue con el Señor. Ahora, lo presento eso porque yo quisiera que usted se hiciera la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas que hoy podrían bendecir Bogotá? ¿Quiénes son esas personas que podrían bendecir su ciudad? En mi caso, la ciudad de Santa Cruz, donde estoy yendo cada mes a trabajar con los líderes. Prefecto, alcalde, son creyentes. Estamos en algo muy importante. Si de manera concreta ustedes me preguntaran, Rolando, concretamente, ¿qué se necesita hacer para transformar una ciudad? Creo yo que desde el Evangelio, desde la realidad del Evangelio, la primera cosa que tenemos que hacer es convertirnos en formadores de líderes. Volvemos a Génesis 1. Cuando Dios creó al primer hombre, cuando creó a Adán, la Escritura dice que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, a pesar de la caída en el pecado original, no se ha ido de nosotros. Somos los seres más inteligentes. Déjeme llamarle la atención de que los más grandes adelantos científicos y creatividad que nosotros usamos hoy en el mundo se han dado en los últimos 70 años. Casi por 6,000 años, si tomamos en cuenta que la narrativa bíblica viene desde Adán hasta acá, son 6,000 años, en los últimos 70 años ha habido un destape, ¿no?, de la creatividad humana, que nos prueba de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, para formar un líder, tenemos que sacar de adentro hacia afuera esa imagen y semejanza de Dios, en términos de la espiritualidad y los principios y valores que Dios nos pide vivir y que Él los tiene. Dios, como persona, tiene 2 cosas. La una comparte con nosotros, la otra solamente Él, si no, no fuera Dios. La primera son atributos. Eso lo hace Dios. Él es infinito, Él es todopoderoso. Y cuando nosotros caminamos diariamente y tomamos decisiones, las tomamos en base a esas características intrínsecas de la persona de Dios. Dice, Dios es amor. Pero también Dios tiene un carácter. Y nosotros nos parecemos a Él y debemos parecernos a Él en términos del carácter. Para mí, entonces, la cosa más fascinante que me ha sucedido en los últimos años es ayudar a los líderes a sacar afuera la imagen y semejanza de Dios que todos tenemos. Tal vez trayendo primero a Jesús en la persona del Espíritu Santo, pero luego sacando afuera. Y cuando allí hay una lista de cosas que se realizó con este hombre que
trabajó allí en el siglo XVIII en Inglaterra. Pero vamos al siguiente slide. Cuando hablamos, y seguramente se va a hablar aquí mucho acerca de las esferas, tenemos que identificar de que en la tapa de esta ciudad, las esferas, noten ustedes, están dirigidas por aproximadamente un 8 al 10% de la población, que son los líderes, que son las personas que tienen la influencia mayor sobre la sociedad. Pero si vamos a lo siguiente, lo que tenemos que hacer como iglesia es acercarnos a esos líderes, como ha sucedido en toda la narrativa bíblica. Nehemías acercándose al rey y pidiendo ayuda para reconstruir los muros de Jerusalén. Y así sucesivamente, solo estoy citando un ejemplo. Jesús diciéndole a Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, esta noche voy a cenar a tu casa. Que hizo posible que varios millones de pesos se liberaran, ¿verdad?, del bolsillo de Zaqueo. Seguimos con el siguiente slide. Bueno, este es un grupo con el cual yo tengo el honor de trabajar, mentorizar aquí en Bogotá, que se están formando, pero lo que quiero ahora mostrar, seguimos al siguiente, es que hay 3 principios que Dios nos pide a nosotros para unirnos al movimiento de transformación. Primer principio es escuchar la voz de Dios. ¿Qué te dice Dios? Yo muchas veces he escuchado la voz de Dios, pero la última vez fue hace 9 años. Tuve el privilegio de caminar por más de 25 años con uno de los siervos de Dios más apasionados por la evangelización, el doctor Bill Bright. Y él tenía un respeto por mí. Él nunca me presentó como su director para América Latina. Él decía, Rolando es mi asociado. Él nunca, ni siquiera dijo es mi empleado, tampoco podía decirlo porque yo siempre me he conseguido mi salario de amigos. Ni siquiera son diezmos de iglesia, son salarios de amigos. Pero con este hombre aprendí que uno tenía que ser un buen oído para Dios. Y hace 9 años yo renuncié a la posición para América Latina de Campus Crusade for Christ en América Latina para dedicarme a lo que Dios en ese momento estaba hablándome. Y me decía, Rolando, yo quiero que vayas a los líderes sobresalientes, cristianos o no, de este continente. Y un día fui y hablé con el ministro de Educación en Paraguay. Tonto yo, no me di cuenta de que la cita que me había dado era en su casa, y hasta en la noche descubrí que estaba en su casa porque en la mañana de ese día lo habían renunciado como ministro de Educación. Pero cuando fui, habíamos diseñado el Paraguay, la primera religión más importante de ese país en el pasado era el fútbol. Y se iba a realizar allá la famosa Copa América. Y entonces los pastores nos pidieron que les ayudáramos. ¿Qué podíamos hacer en el contexto de la Copa América? Y sacamos una campaña evangelística a nivel nacional. Se llamaba Hay algo más que fútbol, Jesús. Y entonces hablé con este hombre, supuestamente, ellos me dijeron, Rolando, somos pobres. Le digo, sí, son pobres, pero tienen hermanos
que pueden colaborar alrededor del mundo. Y ellos empezaron a escribir cartas y recibieron algo así como 200 toneladas de literatura evangelística en español. Ya se pueden imaginar los contenedores, ¿no? Y entonces la aduana dijo, no, eso es contrabando. No vengan acá a echarnos cuentos de que eso es literatura cristiana y todo, eso es contrabando. Entonces me delegaron a mí a hablar con el ministro y el ministro me dijo, ¿qué es lo que viene en esos contenedores? Y le expliqué y dice, Jesús, soy un admirador de él. Y todo lo que atiné fue a compartirle el Evangelio. Y fíjense, él no hizo la oración de fe, pero me la repitió. Y me dijo, Rolando, si un día yo la necesito, esta oración, la voy a hacer. Y me la repitió de memoria. Señor Jesús, ven a mi vida. Perdóname mis pecados, hazme la persona que tú quieres que yo sea. 10 días más tarde, mi esposa estaba mirando en la televisión y me dice, ¿cuál fue el país que fuiste a visitar? Paraguay. Dice, mira lo que está pasando. Está al borde de la guerra civil. El país. Acaban de asesinar al vicepresidente. Y entonces los pastores de Paraguay me mandan llamar y me dice, hermano, venga porque Colombia no quiere ir al campeonato de fútbol, los argentinos tampoco, los brasileños tampoco, porque no hay garantías. Y Dios hizo el milagro más grande. El primero fue que cuando yo llegué otra vez a la oficina del ministro, el mismo, sale él y me dice, Rolando, mi amigo y mi hermano en Cristo. Y me abraza. La segunda milagro fue que agarró y fue a su escritorio y sacó un documento que era una declaratoria ministerial o una orden ministerial para liberar todo el material, aduciendo que eso era material educativo de primera clase para el país. Y el siguiente milagro que Dios hizo fue que unos meses más tarde, en las elecciones, este hombre salió presidente. Y lo demás es historia. Su esposa se ganó, Gloria, se ganó el sobrenombre de Ña Biblia. Porque aprendió que la gente se reunía, su esposo hablaba y luego ella era la que traía la Biblia. Un país bendecido. Arnold puede confirmar cómo por 5 años de posición presidencial de este hombre, que tal vez estuvo más metido en los asuntos de gobierno, el Evangelio y los cristianos crecieron. Creo que desde el 3% al 8% o algo así. La transformación, amados hermanos, puede ser una realidad. Es una realidad. Dios está llegando al corazón de muchos hombres y mujeres que tienen un gran poder. Pero que es poder humano. Pero que a su vez ellos están dispuestos a escuchar de Dios, tal vez porque ahora el índice de creyentes que hay a su alrededor ha crecido. Y entonces están en suma curiosidad por saber qué es lo que los atrae y qué es lo que los cambia. Solo tenemos que hacer una lista, empezando por nuestras barriadas, de cuál es la necesidad y entonces poner en las manos de Dios en oración, preguntarle, como dijimos, escuchar su voz y preguntarle a Dios qué quiere que hagamos. En varias ciudades yo he descubierto que un círculo de liderazgo y grupos de bendición que mantienen esta visión de transformación puede hacer una gran diferencia
en un país. Arnold, no te había visto. ¿Sí creció durante el periodo presidencial de el mundo evangélico, en la iglesia en Paraguay? ¿O nomás estoy inventando yo? Sí, ok. Me da gusto oírlo, pero quisiera yo documentarlo, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo que nosotros entrenamos casi a toda la gente de gobierno con orden presidencial. Íbamos y entrenábamos con Biblia en mano lecciones de liderazgo por orden presidencial. Entonces, los grupos de liderazgo, círculos de liderazgo y grupos de bendición, si vamos en una ciudad, hace una gran diferencia. Vemos al siguiente, por favor. Miren, una vida integrada, una vida coherente, de un cristiano coherente, hace más efecto del que ustedes pueden suponer. Haga este ejercicio, lance una piedrita en un lago y va a ver cómo las ondas se van. Eso es lo que es una vida coherente. No solamente ser predicadores, sino también gente que viva el Evangelio. Exactamente lo que hizo Jesús. ¿Cómo se logra eso? Viviendo lleno y controlado por el Espíritu Santo. No es nada más conocimiento bíblico y repetir la Biblia, tiene que estar el poder del Espíritu Santo acompañando nuestra acción. Entonces, con una sola vida podemos realmente empezar un proceso de ondulación, donde se van dando cambios tremendos. Estaba un día ahí en mi casa y me llegó un pastor y me dice: Rolando, ¿te animarías a ir a Venezuela? Eso fue este año, en marzo. Y le digo: sí, dime qué hay allá. Y me dice: este es un pedido de ayuda que hemos recibido con un pastor de Guatemala. Recibió este pedido de ayuda y él me lo mandó a mí y yo dije: mejor voy y hablo con Rolando. Así que empecé a buscar la manera de ir. Me dice: el presidente, el ministro de la presidencia es un general y este general es creyente. Y entonces él está pidiendo ayuda para que vayamos y lo respaldemos y oremos por él y veamos qué se puede hacer juntos. Primer desafío era el viaje. El viaje, me dijeron, vale $1,800 yendo por Buenos Aires y $1,500 por Lima. Y dije: ¿no puedo ir directo? No hay aerolíneas. La aerolínea que va, la única, es venezolana, se llama Santa Bárbara y ya está vendida el año redondo. Porque son los únicos boletos que los venezolanos pueden comprar en el Bolívar. Entonces, Dios es tremendo en esto. Cuando nosotros nos metemos en esto de la transformación, al lado mío, en la iglesia donde yo participo, se sentaba una pareja siempre y en esta ocasión salimos de la iglesia y diocidentemente vamos al mismo lugar a almorzar. Pero nosotros conseguimos mesa, ellos no. Así que yo los invité, les dije: vengan, siéntense acá. Entonces ya, ustedes saben, en la iglesia no se puede tener conversaciones, ni siquiera en voz baja, mejor. Estamos concentrados en el objeto, ¿no? Y entonces le digo a ella: cuéntame, ¿qué haces? Y me dice: yo soy la gerente general de Santa Bárbara. Y le conté el cuento y me dice: déjame hablar con el dueño. Ok, el dueño allá en Venezuela. No, aquí en Miami, él vive aquí. Al día siguiente me llama ella y me dice: el dueño ha decidido que te den un boleto por $700. Con $700 está bien. Yo fui, sabía que no había espacio, lo tuve
Y la razón por la que tuve espacio fue porque me habían puesto en primera clase. Cuando llego allá, viene este general, nos vamos a cenar, y él me dice, hermano, no solamente yo soy creyente, soy pastor. Dirijo una iglesia con más de 500 familias, en su mayoría son militares. De capitán para arriba, coroneles y todo esto. Y dice, le pregunto, ¿cuál es tu función? Mi función como ministro es tenerlo al tanto al presidente minuto a minuto de cómo está funcionando la paz social. Y le digo, wow, tú lo que me estás contando parece que lo leí en la Biblia, con un José o con un Nehemías. ¿Ah? Y entonces me dice, espérese, hermanos, el presidente me ha pedido que yo haga un plan para traer otra vez a Venezuela a ser una nación de ciudadanos decentes y que puedan vivir la moral. Interesante, esto, sé que tengo pocos minutos, pero lo tengo que decir. Así piensa el hombre sin Dios. Le pregunté yo, ¿cuál es el plan? Y dice, nos están dando algo así como $3,000 millones para construir canchas deportivas de básquetbol y de béisbol, que son los deportes que ellos practican, y algunas de fútbol, para moralizar a los jóvenes. Y entonces yo le pregunté a este general, ok, así fue como tú aprendiste principios y valores, ¿verdad? Jugando fútbol o jugando béisbol. Me dijo, no, yo lo aprendí en mi casa. Entonces, ¿verdad? El plan tiene que ser distinto. Esos miles de millones debemos invertirlos en las familias venezolanas. Y le dije, por favor, no dejen de construir algunas canchas. Son necesarias. Pero, sí, yo quiero involucrarme en un plan que pueda ayudar a las familias venezolanas. Todo lo que Dios está buscando es que en cada uno de nosotros haya disposición de decir, Dios, no me gusta lo que está pasando en mi ciudad, pero yo sí quiero hacer algo. En Miami no nos gustaba cómo jueces están cambiando totalmente el contexto de la familia. Y fuimos a hablar con futuros candidatos creyentes, abogados que decían, no, es que yo no quiero meterme en política, etcétera, etcétera, pero al final, a la luz de la necesidad y de las escrituras, dijeron sí, y el año pasado la iglesia puso 17 jueces cristianos. Y hoy tenemos 4 o 5 alcaldes que están en Cristo, en diferentes ciudades de la Gran Miami. Es cuestión de que usted simplemente vaya en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y diga, esto es lo que queremos hacer, o qué es realmente lo que Dios quiere hacer con ustedes.